Dice así, Lucas 24, 1 al 12, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando en el sepulcro no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, quiero que note la palabra espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor, quiero que note la palabra temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron. Note la palabra, se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía como locura. Note la palabra locura. Les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Note, y no las creyeron. Pero Pedro, más levantándose Pedro, corrió al sepulcro y como miró dentro, vio solo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oremos. Señor, bendiga la palabra que va a ser predicada. Háblenos al corazón. Denos una buena enseñanza que bendiga nuestras vidas. Por favor, Señor, bendiga la palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Estamos, hermanos, en lo que se le llama la Semana Mayor o la Semana Santa, que es una semana de recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el domingo, hermanos, el día de resurrección. Quiero aclarar, hermanos, que si Cristo hubiese muerto por el pecador y no resucita, todo fuera en vano. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo mostró su grande amor por el pecador. Pero con su resurrección, hermanos, aseguró o firmó la salvación del pecador. La verdad, hermanos, es que hubiera sido muy sorprendente o maravilloso el que Cristo hubiese muerto por el pecador. Pero qué fracaso si no hubiera resucitado. Y digo qué fracaso, hermanos, porque toda la grandeza y toda la gloria de Cristo, hermanos, se perdió, porque ahora es un muerto. Un muerto. Todos los grandes hombres y los grandes ilustres, los grandes políticos, los grandes
reyes, los grandes monarcas, los grandes poetas, los grandes cantantes, los grandes deportistas que vivieron glorias, pero ahora están muertos. Solamente es algo del pasado. Pero en la persona de Cristo no. Porque en la persona de Cristo, hermanos, no solamente muestra su amor, pero, hermanos, aún al morir, resucita al tercer día con poder y gloria. Y, hermanos, es la persona más confiable y la persona más segura y la persona más poderosa. Desafortunadamente, hermanos, muchos no creen en la resurrección de Cristo, porque ni siquiera creen en su muerte. Algunos dijeron, hermanos, que nunca murió, que solamente había quedado tan maltratado que se desmayó. Y por supuesto, al luego levantarse, pues que en verdad no resucitó, solamente un desmayado que después ya se pudo poner de pie. Lo más trágico de todo, hermanos, es que el pueblo creyente a veces duda de las promesas de Dios. ¿Por qué buscáis al que vive? ¿Por qué buscáis al que vive? Este es el tema de este mensaje. ¿Por qué buscáis al que vive? Si ustedes ponen atención, hermanos y hermanas, van a notar que el primer día de la semana, el domingo, no es el lunes, hermanos. El lunes es el primer día de trabajo, pero el domingo es el primer día de la semana. La palabra de Dios nos enseña que un domingo muy temprano, aún ya oscuro, vinieron unas mujeres creyentes, unas mujeres cristianas, unas mujeres que habían puesto su fe en Cristo y habían servido a Cristo. Dice que vinieron, hermanos, al sepulcro donde fue puesto el Señor Jesucristo. Y venían buscando a Cristo. Me llama mucho la atención, hermanos, el que lo hayan hecho, porque leyendo la palabra de Dios, hermanos, leyendo la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 17:22, deje y leo, Mateo 17:22. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor Jesucristo había dicho, y no lo dijo una vez, ni lo dijo dos veces, lo dijo varias veces: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sufrirá muerte y muerte de cruz, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Me llama mucho la atención esa porción y varias porciones de la Escritura, porque el Señor Jesucristo aseguró y aclaró que Él iba a ser crucificado. Pero también dijo que al tercer día iba a resucitar de los muertos. El asunto es, hermanos, que estas mujeres vinieron porque querían ver el cuerpo de Jesús. ¿Por qué querían ver el cuerpo de Jesús cuando Jesús les había dicho que después de su muerte, al tercer día, Él iba a resucitar? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. No creyeron. Simplemente dudaban. Por eso, hermanos, cuando ellas vienen muy temprano
y no encuentran el cuerpo de Jesús, dice que se espantaron. Y unos ángeles que estaban ahí le dice, ¿por qué buscáis al que está vivo? En un sepulcro solamente están los muertos, pero él está vivo. Hermanos, es increíble que a veces nosotros oímos las promesas de Dios y no las creemos. ¿Por qué buscáis al que vive? Quiero que note primero, hermanos, ¿por qué dudamos de las promesas de Dios? ¿Por qué? Si Jesús dijo que iba a ser muerto y que al tercer día iba a resucitar, ¿por qué vinieron al sepulcro a buscarlo? ¿Por qué? Jesús nunca mintió, ni había mentido, ni mentiría. A la voz de Cristo las cosas cambiaban. Ellos habían visto, por ejemplo, que Jesús, por ejemplo, le dijo a aquel hombre de la mano seca, extiende tu mano, y fue sanado. Ellos fueron testigos que a la mar y al viento dijo, calla y enmudece. Y se aplacó el viento, hermanos, y la mar embraveció. Ellos habían visto cómo Jesús extendió su mano sobre los ciegos, o dio palabra al paralítico y se sanó. Entonces, ellos sabían que su palabra era confiable. Y si Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar, ¿por qué vinieron al sepulcro a ver el cuerpo de Cristo? No vinieron, hermanos, nomás para decir, ¿a qué vas al sepulcro? Nomás para gozarme de que mi Cristo no está allí y resucitó porque Él lo dijo. Eso sería glorioso. Pero cuando no encontraron el cuerpo, se espantaron. ¿Por qué a veces no creemos lo que Dios dice, hermano? Cuando vienen los problemas a nuestra vida, nos desanimamos tanto y nos queremos ya deprimir. Cuando dijimos que Dios dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O a veces, no, yo me siento tan solo y nadie se interesa en mí, cuando sabemos que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. O a veces pasan problemas, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? Cuando dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. La verdad es que somos buenos para oír palabra, somos malos para retener y para confiar en la palabra. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que ellas simplemente dudaron de las promesas de Cristo. Y esto, hermanos, es algo, es pecado. Yo puedo entender, hermanos, que dudemos del ser humano. Yo puedo entender que dudemos de la palabra de alguien. Porque a veces esa persona de verdad no quiso, o de verdad no pudo, o simplemente se complicó. Pero dudar de Cristo, dudar de sus promesas, nos cuenta por pecado, hermanos. Porque entonces nosotros queremos rebajarlo a uno como nosotros, cuando Él simplemente no puede fallar a su palabra. Si Él dijo que iba a ser entregado a manos de pecadores e ir al Calvario, a la cruz, cuando esto pasa, ellos deberían de haber dicho, este es el plan perfecto de Dios para la salvación del pecador. Y cuando Jesús muere y es sepultado, ellos deberían de estar con un dolor en el alma, pero al mismo tiempo decir, pero en 3 días
mi Cristo va a resucitar. En 3 días. En 3 días. Solo 3 días le va a durar el gusto al diablo. Solamente 3 días. Esa debió haber sido la actitud correcta. Pero dice la Escritura, hermanos, que son reprendidas por el ángel y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Me encanta, hermanos, donde dice, no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y el ángel les dice, hey, están en Galilea y dijo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En el 8 dice, entonces se acordaron de estas palabras. Hasta entonces se acordaron. Hasta entonces se acordaron de esas palabras. Muchas de las cosas, hermanos, que su servidor ha enseñado en la iglesia no son cosas nuevas, hermanos. Siempre estamos enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque somos necios, somos tercos, somos olvidadizos, somos descuidados, hermanos. Cada uno ya debería de saber, hermanos, por ejemplo, que cada día debemos de cuidar nuestro testimonio y vivir lo más correcto para hacer bendición a un mundo perdido. Cada uno debería de saber que debemos de leer la Biblia todos los días para aprender más y alimentarnos y orar. No ir a la cama, hermanos, sin haber hablado con Dios y no levantarnos, hermanos, a los quehaceres sin antes encomendarnos a Dios. Todos sabemos que el templo, hermanos, es el lugar que Dios ha establecido. En el asunto, hermanos, de compartir nuestra fe, de ofrendas o diezmos o misión, lo sabemos. Sin embargo, a veces lo dejamos de hacer y se nos tiene que recordar y recordar y recordar para decir, acuérdate de lo que Jesús dijo, acuérdate. Y luego dice que entonces se acordaron de esas palabras. Pero luego, hermanos, continuando, la palabra de Dios dice que volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. No estaban los apóstoles, eran mujeres las que habían venido. Los 11 discípulos no se encontraron y ellas van y encuentran a los discípulos, a los 11. Y les dice, fuimos a buscar el cuerpo de Jesús y no lo hallamos. Nos espantamos, nos dio temor. Pero luego 2 hombres con vestiduras resplandecientes nos dijeron que por qué buscamos al que está vivo. Y nos dijo que para qué lo hacíamos si Él nos había dicho que Él iba a resucitar. Y dice la Biblia que cuando se lo dijeron a ellos, dice en el 11, mas ellos les parecían como locura las palabras de ellas. Como una locura. Es increíble, hermanos, que número 1 no cree. Número 2, parece que es una locura. Por ejemplo, hermanos, se creyó una locura el diluvio. Nunca había llovido, nunca había llovido. Entonces, ¿cómo estaban las plantas? Porque antes un vapor salía de abajo y las regaba. Nunca había llovido de arriba. Y cuando Noé predica que Dios está molesto por causa de la maldad y que habrá lluvia por 40 días y 40 noches, iba a llover del cielo, dijeron, hombre, ese está loco. Está loco. Esto no es verdad. Y decir que alguien, hermanos, murió y resucitó, es una locura. Pero la pregunta está, hermanos,
que en la Biblia se registran, hermanos, 3 actos de resurrección. ¿Alguien recuerda, hermanos? ¿Alguien recuerda los 3 actos de resurrección de Cristo que hizo por alguien? Resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Segundo, resucitó a la hija de Jairo. Y tercero, aquella mujer llamada la viuda de Naín, de la ciudad de Naín, que llevaba un muchacho muerto y se lo resucitó. Entonces el Señor Jesús había con su palabra nomás dijo que aquellos muertos resucitaran y resucitaron. Pero ahora el Señor Jesús ha dicho, sí voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y lo dice, lo asegura, lo afirma. Y si lo hizo por otros, hombre, que no lo hiciera por él. Y dice que les pareció una locura. Ahora, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacob, no eran cualquier mujer, hermano. Eran mujeres creyentes, mujeres muy confiables, muy dignas, buenas cristianas, hermano. Era para que ellos recordaran y dijeron, sí cierto, acuérdate, Jesús dijo que iba a resucitar. Esto es verdad. Me llama mucho la atención, hermano, y es deprimente que los 11 discípulos también dudaron. También dudaron los 11 discípulos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que les parecía una locura. Y la gente sigue diciendo que es una locura. Predicar sobre el cielo, eso no existe. Predicar sobre el infierno, eso no existe. Cuando decimos de que Dios nos sanó de una enfermedad grave, hermanos, o que Dios hizo un milagro por nosotros, la gente dice, no, hombre, no es cierto. Son fantasías que la gente cree. Pero no es locura, hermano. Y si acaso fuese locura, alguien dijo que bendito sea Dios que nuestro manicomio va a ser el cielo. Pero la verdad, hermanos, es que no es ninguna locura. Pero luego hay una tercera palabra, hermanos, ahí, donde dice, y no las creyeron. Simplemente no creyeron. Creyentes incrédulos. ¿Puede entender eso? Los 11 discípulos eran creyentes incrédulos. ¿Cómo puede ser esto, hermano? Si somos creyentes es porque no somos incrédulos. Somos incrédulos porque no somos creyentes. Pero es nomás para que nos demos cuenta, hermano, que a veces podemos alardear que sabemos mucho. Pero en la verdad, no lo creo. O simplemente, hermanos, creemos lo que la Biblia dice, de lo que dice ahí. Pero cuando pasa algo en mi vida, parece ser que no es así. Nos emocionamos diciendo que Daniel fue echado en un foso de leones, pero ahí estuvo Dios con él. Pero cuando nosotros tenemos un problema muy fuerte, pensamos que Dios no está conmigo. Cuando vemos, hermanos, en Juan 6, que había una necesidad y Dios multiplicó los panes y los peces, lo creemos. Pero si yo tengo una necesidad, no creo que Dios me va a suplir. ¿Cómo le voy a hacer? La verdad no sé, no veo por dónde. Es increíble, hermanos, que no aprendamos a creerle a Dios. A creerle a Dios.
Él dijo una y otra, es necesario que el Cristo sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y venimos al sepulcro a ver a Jesús. Él ya no estaba ahí, hermanos. Él había cumplido totalmente su palabra. Y luego, hermanos, en el verso 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y como miró dentro, vio sobre los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Pedro dijo, no, yo lo voy a comprobar por mí mismo. Por mí mismo. Y fue y entró. Quiero que pongan atención, hermanos, en lo que voy a decir. Tres cosas muy interesantes. La primera, hermanos, que en la resurrección de Cristo aprendemos que hay seguridad y confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Seguridad y confianza en las promesas de Dios. Si Él dijo que iba a resucitar al tercer día, resucitó al tercer día. No resucitó ni al primero, ni al segundo, ni al cuarto. Fue tercero. Y al tercer día resucitó. Si algo es seguro en esta vida, son el cumplimiento de las promesas de Dios. Papá y mamá nos prometen cosas y a veces no las cumplen. O porque no quieren o porque no pueden. Pero Dios no. Todo lo que Dios prometa, Él lo va a cumplir. Si Dios prometió un cielo para el que se arrepiente, es seguro. Si Dios dice que hay una condenación para el que le rechaza, es seguro. Si Él dijo que Él puede suplir nuestras necesidades, es seguro. Si Él dijo que cuidará de nosotros, es seguro. Si Él dijo que nunca nos iba a dejar ni desamparar, es seguro. Si Él dijo que iba a estar con nosotros en cada momento de nuestra vida, es seguro. Si Él dijo que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él me iba a tomar, es seguro. No tenemos por qué dudar de ninguna promesa de Dios. Sus promesas son seguras y son muy, pero muy confiables. Segundo, con la resurrección de Cristo, hermanos, se muestra un poder sin igual. El diablo tiene poder. Sin embargo, no pudo, hermanos, con mi Cristo. Yo creo que los 3 días más felices del diablo fue los 3 días que Cristo estuvo en la tumba. Yo creo que el diablo alardeó delante de sus demonios que había vencido a Cristo. Yo creo que se rió de Cristo diciendo, sí, resucitó a Lázaro y resucitó acá, hizo acá, pero ahorita es un triste muerto. Sin embargo, hermanos, nomás el Señor Jesucristo muestra su poder sin igual. Nada es imposible para Él. Él está vivo, con poder y gloria, resucitó de entre los muertos, y esto nos enseña que si la muerte y aún el mismo diablo no lo pudo vencer, entonces su poder es sin igual y su poder es tan grande para ayudarme en todos los problemas de mi vida. Uno de los grandes problemas que cada ser humano tiene es que cuando viene un problema, primero piensa que es el problema más grande del mundo y que no tiene solución. Y pensamos que este problema que me pasa o que me está pasando, nadie me puede ayudar y que es mi ruina y mi acabose total. Pero no es así. Hay alguien que tiene poder sin igual,
que me puede ayudar en ese problema, primero a sacarme de esa ansiedad o de ese problema o de esa angustia o de esa tristeza o de ese dolor, me puede dar el ánimo y la fortaleza, y segundo, me puede ayudar a empezar una nueva vida. Pero es el poder de Cristo el que nos puede ayudar. No es ninguna religión, imagen o templo, es la persona de Cristo, el que dijo que al tercer día lo iba a resucitar, y al tercer día lo hizo, con sus palabras confiables, su poder sin igual, puede marcar la diferencia en nuestras vidas. Pero la tercera cosa que encontramos en la resurrección de Cristo, hermano, no solamente el cumplimiento, la seguridad, la confianza de sus promesas, no solamente su poder, pero la tercera es que Él está vivo, hermano. Vivo. Y voy a explicar qué significa que está vivo. Si Cristo está vivo, entonces me ve. Si está vivo, entonces me oye. Y si está vivo, entonces me puede ayudar. Es increíble cómo la gente, hermanos, puede confiar, por ejemplo, en San Judas Tadeo, que aunque fue un hombre bueno, ya está muerto. O la gente confía en Mahoma, pero está muerto. O en Confucio, o en Buda, pero están muertos. O en el Santo Padre, pero está muerto. O en María, la Virgen, pero está muerta. O en San Pablo, o en San Pedro, o en Santo Tomás, están muertos. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es como ir a la tumba de nuestro papá o de un familiar y elevar plegarias y decir: oye, tengo un problema, ayúdame. Está la tumba de mi papá, él está muerto, tiene años, casi 40 años de muerto. Yo voy ahí y hago una plegaria: papá, tengo un problema. ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Dime, ayúdame, aconséjame. Primero, el muerto no me va a guiar, ni me va a ayudar, ni me va a decir. Segundo, tengo otro problema, hermano. Creo que me estoy volviendo loco. Hablar con una foto. ¿Por qué hablar con cosas muertas? ¿Por qué no hablar con un vivo? Señor Jesucristo, yo sé que tú resucitaste si estás vivo. Y si tú estás vivo, entonces tú ves por lo que estoy pasando. Y si tú estás vivo, tú sabes quién soy y cómo estoy viviendo. Tú sabes la tristeza que tengo y la amargura, los problemas por los que estoy pasando. Por favor, ayúdame. Porque si estás vivo, me puedes escuchar. Ayúdame. Por favor, te necesito. Es increíble, hermano, que la gente prefiere orar a un crucifijo, a una imagen de alguien. Yo lo he dicho, hermano, lo repito, si me dijera a mí un ateo que le comprobara la existencia de Dios, nomás es una manera. Arrepiéntete de tu pecado y pídele a ese Cristo vivo que salve tu alma y cambie tu vida. Y pídeselo de corazón y tu vida cambiará. No hay mejor prueba, hermanos, de la existencia de Dios que probarlo, rogándole una vida cambiada. Mucha gente, hermanos, mucha gente adora muertos. Adora muertos, adora muertos. ¿Pero por qué adorar muertos? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:18 que Él murió, pero está vivo. Y en el capítulo 2 dice que Él murió, pero está vivo. Y tan vivo que nos puede ayudar.
Conocemos algo de la Semana Santa, una semana de reflexión, de recordar que fuimos amados por alguien, hermanos, que nos amó como nadie nos ama. Y me atrevo a decirlo, hermano, que ni nuestra propia madre nos ama como Dios nos ama. Yo he sabido, hermanos, de mamás que dicen, ya me tiene harto mi hijo. Mi hija ya me tiene harto. Y es la madre. Porque es tanta veces la necesidad de los hijos que la propia madre ya se desilusiona, se desmorona, ya no cree, y es más, quisiera mejor que se fueran. Pero el amor de Dios es... Créanme que yo ni puedo explicar muy bien el amor de Dios. Humanamente no lo puedo explicar. ¿Cómo Él puede amar a quienes hemos hablado en contra de Dios? Hemos hablado contra de Dios, hemos hablado contra la iglesia, contra la Biblia, contra los hermanos, contra todo lo bueno. Entonces, y que Él nos ame, la primera pregunta es ¿por qué nos ama? Si de bueno no tenemos nada. ¿Por qué nos ama si hemos pecado y seguiremos pecando? ¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué? No sé. Lo único que puedo entender un poquito es que la esencia de Él es amor, nada más. Él no es como nosotros, que yo amo al que me ama y quiero al que me quiere y saludo al que me saluda y respeto al que me respeta. No, Él es diferente. Por eso Él nos dice que debemos de amar al que nos aborrece. Y al que nos persigue también debemos de amar, de llorar por él y bendecir al que nos maldice. Entonces es increíble, pero es su amor. Pero quiero quedarme, hermanos, para concluir, ¿por qué dudamos tanto de su palabra? ¿Por qué? Lo que Dios nos dice que hagamos, no lo hacemos. Y una prueba muy sencilla, hermano. Estamos en algún lugar y decimos, no vayas a voltear, pero la persona que está atrás de mí, y lo primero que hacemos es esto. Siempre hacemos lo mismo. Estamos diciendo que no voltees, luego, que te esperes y más adelante despistadamente luego. Dios nos dice, voy a resucitar al tercer día, y nosotros no vamos. Las cosas de Dios, yo creo, hermano, que todo pasa por una sola razón. Dios no es lógico. Dios no es lógico. El poder de Dios es sorprendente. Alguien me dijo, ¿cómo puede comprobar que con unos panes y peces se puede dar de comer a mucha gente? O explíqueme cómo Jonás vivió dentro del pez 3 días. O explíqueme cómo un león hambriento, o en un foso de leones hambrientos, pudo estar ahí Daniel. Científicamente no tiene explicación. Entonces, ¿qué pasó? El poder de Dios, nada más. El poder de Dios. Si no, explíqueme usted cómo, estando Jonás, cuando lo tiraron al agua, ¿por qué no se lo mordió un tiburón, hombre? Una piraña se lo hubiera matado. Segundo, ¿por qué ese animal se lo tragó? ¿Por qué no se lo comió? ¿Por qué no lo mascó? Se lo tragó como cápsula, como pastilla. ¿Por qué lo guardó nomás 3 días?
Y luego, ¿por qué al tercer día lo escupió? Si usted quiere alguna explicación, así lo quiso Dios. Un árbol no suelta una hoja, hermano, a menos que Dios lo permita. ¿Que no estamos en primavera, hermano? ¿Por qué hay norte? Es que la madre naturaleza, ya les he dicho que la naturaleza no tiene madre, tiene padre, y es Dios. Si Dios quiere que ahorita caiga granizo, más de repente cae granizo. Si Dios quisiera que se viniera una helada ahorita, se viene una helada. Él es el del poder. Él hace lo que Él quiere, no por capricho, todo tiene plan. Pero Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Lo que sí les puedo decir, mis hermanos, en esta mañana, es que no está aquí, ha resucitado, como dijo. Y Él ha resucitado para mostrar seguridad y confianza en todas sus promesas. Resucitó para mostrar que su poder es sin igual poder. Y resucitó para que sepamos que está vivo y como vivo puede ser nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. No es una Semana Santa, a veces que ni de santa tiene nada. Es increíble cómo la gente, hermano, no comió carne en esta semana, hermano. Muchos no comieron carne. Comieron tortas de atún y cosas así. Pero la gente, en vez de pensar en Dios, se fueron a la playa, compraron cerveza, van a poner la música. En vez de pensar, qué bárbaro, en esta semana es tiempo de recordar que alguien me ha amado como nadie me ha amado. Que soy importante para alguien a pesar de que no he sido lo mejor. Creo que debo de acercarme más a Dios. Y si somos creyentes, hoy es domingo, hoy es día de resurrección, hoy es día de voltear los ojos al cielo y decir gracias, Señor. Porque estás vivo, pues yo voy a triunfar, yo voy a seguir adelante, voy a ser mejor. El Señor ha resucitado, como Él dijo. Y si no hubiera resucitado, hermanos, ojalá en su casa pueda leer capítulo 15 del libro de Corintios, donde dice que si Cristo no resucitó, estamos perdidos, somos los más miserables, nuestra fe es en vana, porque seguimos creyendo pero en un muerto. Pero Él está vivo, tan vivo, que si le pides que salve tu alma y cambie tu vida, lo puede hacer. No está aquí. Pero ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oremos.